Hola a todos, bienvenidos a una clase más sobre RStudio y la programación en R. El día de hoy vamos a aprender a realizar las primeras gráficas usando las herramientas que nos ofrece esta paquetería llamada TDPers que ya hemos usado en la clase anterior. Entonces, vamos a empezar. Claro, también me gustaría hacer mención que una de esas herramientas que vamos a usar dentro de TDPers se llama ggplot2. Pues esta es la que vamos a estar usando para esta clase. Bueno, empecemos, ¿no? Primero, para poder crear pues, las gráficas necesitamos información, necesitamos datos de dónde vamos a hacer el análisis para poder crear gráficas. Entonces, les presento esta pequeña gráfica que está aquí en pantalla, donde se muestra día, temperatura y humedad. Estamos hablando sobre datos climáticos. Solo es una gráfica de ejemplo para que ustedes la puedan analizar. Nosotros ya podemos crear nuestros vectores a partir de estas gráficas, ¿no? Entonces las voy a dejar ahí y ahorita pasamos a RStudio para que podamos ver cómo se crean, ¿no? Necesitamos crear los diferentes vectores. Igual no me voy a detener mucho en la cuestión de cómo se construyen las gráficas, porque eso lo aprendimos la clase pasada, ¿no? Si alguien no recuerda por alguna razón cómo creamos nuestro data frame para poder crear nuestras tablas, pues es importante que vaya a la clase anterior y revise la información para que pueda crear su data frame. Entonces, nomás les voy a explicar rápido. Tenemos tres columnas en la tabla que les mostré, que son días, donde viene toda la información que viene desde lunes hasta domingo. Otra que le he llamado TEM para especificar la temperatura, donde vienen los diferentes grados de temperatura. Y una más que se llama humedad, y le puse solo por abreviar. Y aquí vienen la información también o los datos que corresponden a ese vector. Entonces son tres vectores. Cuando nosotros ya queremos crear el data frame, vamos a nombrar nuestro data frame de alguna manera, por ejemplo, datos climáticos, y vamos a decir que va a ser igual a que el programa realice un data frame. En ese caso he nombrado que el primer columna se llame día y que contenga la información de días. La siguiente columna se llame temperatura y contengan la información de temperatura, los datos que ya vienen en los vectores, y también, por supuesto, ¿no? La última columna que sería humedad y que tenga o tome los datos de humedad. Bueno, si queremos ver la tabla, bueno, a todo esto hay que darle correr, ¿no? Antes de empezar a procesar. Ustedes conforme vayan creando sus líneas, pues van creando sus vectores, lo doy correr al vector días, al vector temperatura, a la humedad, ¿no? Y aún así establezco las relaciones variables de la data frame, nuevamente le doy correr para poder crear la data frame. Ya está creada, si la quisiera ver, ya saben, ¿no? View, View, y en este caso le he llamado datos climáticos. Espero el programa me lo detecte. Ahí está, datos climáticos. Le doy correr y ya me saca. Aquí está la tabla que se ha creado con los diferentes vectores. Cada vector corresponde a una columna de manera paralela. Muy bien. Ahora vamos a empezar a usar la información que tenemos de esta paquete de herramientas que se llama TDVerse, que ya la hemos descargado anteriormente, entonces no necesitamos descargarla por ninguna razón. Ya no hay que volver a descargar, si ya la tengo descargada. Si no la tengo descargada, pues la tengo que descargar y eso lo vimos la clase pasada. Lo único que debo hacer es llamar a la paquetería para que pueda hacer el análisis de datos, y eso lo hacemos como library, y llamamos, ¿no? TDVerse, busco TDVerse, aquí está, listo. ¿Qué va a pasar? Va a empezar el programa a buscar dentro de esa base de datos donde se encuentran estas herramientas que nos ofrece este paquete tan amplio de TDVerse, y vamos a darnos cuenta que aparece aquí la que necesitamos, la herramienta que se llama ggplot, ¿ok? Entonces dice, está palomera en verde, excelente, con eso ya podemos empezar a trabajar. Entonces nos vamos a la parte de nuestros
de nuestros códigos y vamos a empezar a trabajar para poder crear un primer gráfico. Vamos a crear el gráfico más sencillo para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar a la herramienta ggplot. Entonces escribimos, recuerden ustedes pueden crear hashtags para poder definir una etiqueta para que sepan qué línea, qué gráfica estamos creando. Yo nomás le voy a poner hashtag y ya ustedes lo pueden ir complementando de la mejor manera para la nota de ustedes. Los voy a llamar a ggplot, escribo gg y luego plot. El programa me lo debe detectar de manera automática. Ahí está, es la primera opción que aparece. Le doy enter. Recuerden, me abre los dos paréntesis. ¿Qué vamos a escribir? Bueno, lo que le vamos a dar instrucciones es que va a usar ggplot para crear gráficas, pero necesita tener información. Entonces se llama la data, o sea, la data de dónde va a obtener la información. Le vamos a poner que va a ser igual a nuestros datos climáticos. Le vamos a poner datos climáticos, aparece como primera opción, ¿sí? Lo único que establecí hasta ahorita fue, vamos a crear una gráfica que aún no sabe, solo sabe que va a usar ggplot, la información o la data va a tomar los datos climáticos y es aquí donde empezamos a establecerle ahora sí qué información va a tomar para poder crear. Para eso necesitamos tener información en un eje Y, un eje vertical, información en un eje horizontal o eje X, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para eso necesitamos llamar otro aspecto importante que se llama ads, así, que se refiere a la estética, es decir, a cómo se compone los elementos o la información de la gráfica, y es aquí donde especificamos para cada eje. Entonces vamos a decir que X va a ser igual. ¿A qué queremos? Queremos que sea día, pues le vamos a poner que va a ser igual a día. Lo voy a escribir tal y como lo tengo aquí en la variable que he creado, día, mayúscula, lo he puesto así, día, coma, que va a ser igual, es decir, el eje Y va a ser igual. Esos días lo puedo graficar en relación o respecto a temperatura o humedad. Ahí yo elijo, le voy a poner la temperatura. La temperatura ya me salió, muy bien, lo selecciono y hasta aquí termina la parte de tomar estos datos, en un eje pon esto, en otro eje pon otra información. Ahora sí, lo que sigue es que le vamos a decir es qué tipo de gráfica va a crear y es aquí donde yo les digo igual por cuestión estética y para no crear un código tan largo, le damos más, enter, pero sigue siendo parte de la misma línea y aquí es donde especificamos la geometría, la geometría que va a tener la gráfica que vamos a crear, la primera gráfica, guión bajo para poder buscar, porque ahí se dan cuenta este menú, despliega todos los tipos de geometrías que podemos usar. Ahora vamos a usar la más simple de todas, que vamos a llamar point, o sea, de puntos. ¿Lo escribimos o lo buscamos? Es igual, más fácil lo escribimos porque seguramente como viene enumerada por orden alfabético, va a aparecer en las últimas. Entonces ahí está, la selecciono, como ustedes la pueden ver. Y ahora sí, hasta ahí, lo único que he hecho. Nosotros podemos, obviamente, darle más estructura a la gráfica, por supuesto, ¿no? Pero vamos a ir aprendiendo poco a poco para no entrar en muchas complejidades. Le damos correr y vamos a esperar a que el programa nos genere la gráfica. Según yo le di correr, pero le voy a dar aquí correr. Ok, ya me está generando la gráfica. Esta gráfica aparece en la parte inferior izquierda, inferior derecha de su programa de RStudio. Y si se dan cuenta, lo único que hicimos fue una gráfica muy sencilla donde nos graficaba en la parte del eje X, lo que eran los días, en la parte del eje Y, la temperatura, y solo nos posiciona a través de puntos, que es cómo se representa la información. Si yo la quiero ver más completa la gráfica, presiono donde dice zoom
Yo al darle ahorita no se va a ver en pantalla porque me lo sacan como una hoja diferente, pero ustedes aplacen zoom y van a ver que ahí aparece. Ahora, si yo quiero exportar la gráfica, aquí hay una parte que dice Export, la podemos guardar ya sea en forma de imagen, y dentro de esa forma de imagen podemos seleccionar PNG, JPG, SVG, entre otros tipos de imagen que nosotros queramos seleccionar, o lo podemos exportar en PDF. Muy bien, eso sería como lo que se puede realizar aquí dentro de la gráfica una vez que la he realizado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una siguiente gráfica. Ahora, vamos a hacer una de líneas, ¿ok? Vamos a hacer una gráfica de líneas nuevamente. Ustedes pueden ponerle hashtag y pueden ponerle ahí gráfica de líneas, ¿no? Para que ustedes identifiquen. Vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en la gráfica pasada, así que vamos a ggplot, le damos a decir que la información, es decir, los datos los tome de dónde, pues los datos climáticos, ¿ok? Después le damos coma, especificamos la estética, decimos que la estética va a ser en X, que lo mismo, voy a tomar día, coma, en Y, ahora voy a poner humedad, ¿ok? Humedad, ahí sí. Ahora sí. Ya una vez que llegué hasta este punto, lo que debo hacer es, como la parte que se va a graficar es la humedad, al momento de que yo vaya a crear una gráfica en líneas, lo que va a pasar es que simplemente me va a aparecer una línea en cada día. Ok, pero yo en este caso, yo lo que quiero es una línea continua que me una las, la información de un día a otro día para que se pueda ver como un historial o como una tendencia, más bien dicho, de cómo va aumentando, disminuyendo la temperatura. Es aquí donde le pongo coma y voy a usar esta especificación que se llama group. Es decir, yo estoy diciendo que toda esa información que existe la tome como si fuera un solo grupo para que me pueda crear esa línea continua, unida. Y le voy a poner que va a ser igual a uno. ¿Para qué? Para que yo le diga que es toda la información, la tome como un solo grupo. ¿Ok? Y más, así, aquí estamos más, le voy a dar en Enter. ¿Para qué? Para ya especificar el tipo de gráfica que necesito. Nuevamente, guión bajo, line. ¿Ok? Y ahí aparece, le doy correr y ahí está lo que pasó. Justamente lo que yo quería, que me graficara en forma de líneas, pero que además que fueran continuas para que se fuese uniendo con los diferentes días. Y de esta manera ya me genera una gráfica de tendencia donde yo puedo ver cómo inicia un día y cómo va aumentando, disminuyendo según el día. ¿Ok? Bueno, pero a esto yo le puedo seguir agregando como más capas. Si yo quisiera ver una gráfica un poco más completa, vamos a pensar que yo ya sé cómo se ve la gráfica cuando teníamos la parte de puntos. Pues yo a esta misma gráfica, a esta gráfica relacionada con las líneas, yo le voy a aumentar una capa más de puntos. Entonces, ¿cómo le tendría que hacer? Le agrego un más y nuevamente le agrego la geometría que yo quisiera agregar y va a ser la de puntos. ¿Ok? Hoy, y listo. Le vamos a dar correr y para que se modifique la gráfica. Se dan cuenta, sigue siendo la misma gráfica con la tendencia en líneas, pero me agrega lo que son los puntos. ¿Ok? Me agregó los puntos. Y de esta manera aprendí a realizar una gráfica en líneas, pero también agregarle una capa más para que se vea un poquito mejor o más entendible la gráfica, dependiendo de las complejidades que uno quiere agregar a su gráfica. ¿Ok? Hashtags, ¿para qué? Pues nuevamente, ¿no? Para que ustedes creen sus notas, que creo que sí es importante. Denle un poco de espacios para que sea más limpio aquí el siguiente código que vamos a hacer. Vamos a aprender a usar la última gráfica, a implementar la última gráfica. Y ahorita vemos algunos aspectos más a detalle. ¿Ok? Nuevamente, ¿qué vamos a hacer? ggplot. ggplot, la abrimos. Nuevamente, data. Creo que esto ya lo van a ir aprendiendo.
va a ser igual a datos climáticos. Datos climáticos, ok. Coma, nuevamente la estética. En X, ¿qué quiero qué información tenga? En X quiero que tenga la información de día, coma, en Y. Ahora voy a poner temperatura. Y va a ser igual a temperatura. Les recomiendo que tanto X como Y lo pongan siempre con minúsculas, ¿ok? La temperatura, muy bien. Eh, Ahora sí, ¿qué les dije que íbamos a crear? No les dije todavía. Vamos a crear una gráfica de barras como última gráfica. Entonces vamos a crear una gráfica de barras que hacemos. Terminamos aquí. Y le vamos a dar más y creamos o llamamos a qué tipo de geometría, y le vamos a dar bar. Ahí aparecía, ajá, ahí aparecía bar. La selecciono. Y ahora sí, ahora sí, dentro de los corchetes, yo sí debo especificar algo para que me cree una gráfica de barras que sea adecuada. Y eso vamos a agregar el siguiente comando que se llama stack, va a ser igual a identity, es decir, para que tome toda la información tal y como está en el eje, en este caso, en el vector llamado temperatura, o sea, que lo tome tal y como está. Debo agregar la siguiente especificación que se va a llamar stat. Stat va a ser igual, bueno, igual aparecía ahí. Entre comillas le voy a poner que va a ser idéntico. Va a ser idéntico. Eso es justamente lo que estoy haciendo aquí. Y ya, le voy a dar correr. Y ya me aparece aquí la gráfica de barras. Graficada la temperatura, bueno, los días con su temperatura, ¿no? Si yo quisiera graficar humedad, cambio en esta parte aquí de la variable temperatura, la cambio por humedad y listo. Me tendría que cambiar. Si quieren lo probamos. Para rápido voy a copiar. Aquí donde tengo ya humedad. Copio. O sea, estoy reemplazando la información en el eje Y. Correr. Y cambia la gráfica. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí vimos lo que era cómo crear gráficas. Ahora vamos a entrar ya a algunos aspectos de forma si le queremos seguir de alguna manera cargando más información a nuestra gráfica. Si queremos que la gráfica se vea mucho mejor, darle nombres, darle títulos, darle pie de página, vamos a tener que hacer lo siguiente. Si quieren, les pongo la presentación, ¿ok? Aquí está la presentación, que la usamos en clase. ¿Dónde vamos? ¿Ok? Es importante esto es lo que vamos a usar. Vamos a usar esto que se llama Labs, que no es más que labels, que en inglés labels, se abrevia como Labs. Y tiene estas funciones, son título, subtítulo, nombre para X, nombre para Y y caption. Caption es el pie de página. Entonces, estas serían como mm, las funciones que tiene Labs para poder generarle más información a la gráfica que vayamos a realizar. ¿Ok? Entonces, ahí está la información. Lo voy a quitar para ir nuevamente a RStudio. Ya estamos en RStudio. Entonces vamos a trabajar con esta misma. ¿Qué les parece? La última gráfica creamos, que era la gráfica de barras. Entonces hasta ahí terminamos lo que era que generar. Esta es la línea para generar la gráfica de barras, perdón. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a generarle un más. Le voy a dar Enter. ¿Para qué? Para darle estética nada más a la línea del código. Ahora sí escribo labs. No me lo, a ver si me lo. Ahí está. Para que aparezca tal y como lo reconozca el programa. Así. Me abre los dos paréntesis. Le doy enter. ¿Esto para qué es? Justamente para qué. Para darle orden al código nada más. No tiene ninguna función. Si alguien lo quiere trabajar aquí mismo. Perdón. Si lo quiere trabajar así, es válido.
Si lo quiere trabajar aquí dentro del paréntesis, así la línea seguida, es totalmente válido. Es decir, si él quiere trabajar aquí toda la información del código, es muy válido, se puede, no hay ningún error. Yo siempre lo hago así, pues para darle un poco más de estética. Así lo aprendí y así me gusta, porque creo que también nos genera visualmente un orden y cuando queremos cambiar algo por alguna razón, vamos de manera rápida. Entonces, labs, primero, título, ¿no? Entonces, ponemos título. ¿Cómo queremos que se llame nuestra gráfica? Vamos a ponerle nomás gráfica. Eso sí debe ir, esta información debe ir entre comillas. Yo voy a poner gráfica, que se va a llamar gráfica de barras, ¿ok? Si nada más quiero que me aparezca yo como única etiqueta, que aparezca en la gráfica, quiero que sea nada más el título, hasta ahí basta, le doy correr y me tiene que salir. Le voy a dar correr para que ustedes puedan verlo. Le voy a dar correr y ya me apareció en la parte del nombre, del título de la gráfica, gráfica de barra, ¿ok? Si eso es lo que nada más busco, hasta ahí basta. Si quiero agregarle más etiquetas, tengo que darle coma, enter, para decir la siguiente etiqueta. En este caso voy a ponerle subtítulo. Ahí está. Y como quiero que tenga un subtítulo, nuevamente, no sé, por ejemplo, estoy graficando el último, humedad. Voy a ponerle humedad o mm, relación, no sé, por llamarle así, relación, día, humedad. ¿Ok? Nuevamente, si hasta ahí quiero nomás título, subtítulo, hasta ahí ya no lleva coma. Le voy a dar correr para que lo puedan ver. Ahí está. Me creo ya, bueno, ya tenía el título, ahora subtítulo. Si yo quiero agregar más información, pues le tengo que aparecer, tengo que poner al final, coma, enter. Quiero cambiarle el nombre al eje X, al eje Y, pues primero X, le voy a dar a que va a ser igual. Tengo que ver que no sea mayúscula. Sí, es minúscula, entonces X va a ser igual. ¿Cómo quiero que se llame ese eje? No sé, día de la semana, días de la semana. ¿Ok? Nuevamente, si le voy a agregar más información en Y, coma, Y va a ser igual. ¿Qué información quiero? Humedad, humedad, no sé, relativa. Relativa, ¿ok? Solo es por darle un nombre. Si quiero que hasta llegue la información, ya no va a coma, le voy a dar correr. Ustedes pueden verla. Ahí está. Ya me cambió el nombre del eje X, Y, perdón, y el nombre del eje X. Ya lo cambié con estas etiquetas. Por último, igual para verlo y aprenderlo, sería lo que habíamos dicho que se llama Caption. Caption era el último para darle nombre, el nombre de pie de página. Recuerden que cuando estamos creando una gráfica y tomamos información, datos de alguna base de datos, como puede ser INEGI, necesitamos poner dónde estamos obteniendo esa información, ¿no? Entonces, Caption sirve para eso. Entonces, Caption y ponemos la información. ¿De dónde va a venir? Pensemos que esa información la obtuvimos en INEGI en el año 2025. ¿Ok? Así es como se citaría para esa base de datos, para esa información. Control, Enter. Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué agregamos? La parte de pie de página, que aquí aparece INEGI 2025. Pusimos título, subtítulo, nombre del eje Y y nombre del eje X. ¿Ok? Pues esa era la información que les quería enseñar en esta clase. Espero sea útil, relevante. ¿Qué queda? Practiquen ustedes con otro tipo de información, generen otro data frame y atrévanse también a hacer otros tipos de gráficos. Ahí vienen más gráficos de acuerdo a lo que nos ofrece ggplot. Realícenlo, practíquenlo y nos vemos la próxima clase.